Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. Petro habla desde la Plaza de Bolívar ondeando la bandera de la guerra a muerte y con duro ataque a los congresistas. El mandatario dará su discurso antes de acudir al Congreso a radicar el texto de su consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de la reforma laboral. Como era de esperarse, el discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, con motivo del Día del Trabajo y la radicación simbólica de su consulta popular, estuvo cargado de simbolismos, fervor político y advertencias disfrazadas de humor. El mandatario apareció en la plaza con la espada de Bolívar, que colocó frente a sí como pieza central de su puesta en escena. Desde allí, pronunció un extenso discurso, interrumpido por aplausos y vítores de una multitud. Petro centró su intervención en una ofensiva directa contra el Congreso. No ahorró calificativos, llamó vampiros y HP a quienes se oponen a su iniciativa, aunque luego matizó sus palabras asegurando que se refería a honorables parlamentarios y honorables periodistas. El trasfondo de su arenga fue claro. Responsabilizó a los congresistas de aprobar o bloquear su consulta popular, y con ello, de decidir si los trabajadores más pobres del país tendrían mejores condiciones laborales o seguirían condenados a la precariedad. Al cierre de su presentación, el presidente leyó un fragmento atribuido a una carta de Simón Bolívar. Quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano, pero no tengo más que corazón para cuidarlos y una espada para defenderlos. Así fue la llegada del mandatario. Acompañado de su hija menor, Antonella, el presidente Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño rumbo a la Plaza de Bolívar en medio de una especie de desfile ceremonial, encabezado por un grupo de guardias que portaban la espada de Simón Bolívar. Ya en el lugar, y ante una multitud que se había movilizado con motivo del Día del Trabajo, Petro se dirigió a los asistentes, quienes también expresan su respaldo a la radicación del texto de la consulta popular impulsada por su gobierno, y aunque el presidente habló de derechos laborales. Su discurso se centró en gran medida en ataques a los congresistas, a quienes llamó HP esclavistas, para luego decir, son honorables personas esclavistas. En la tarima, Petro estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete, como el Ministerio del Interior, Armando Benedetti, y la ministra de las Culturas, Yannaika Amani Fondodona. Además se vio a congresistas del Pacto Histórico. El mandatario inició su discurso agitando a la multitud. Afirmó que se trata de la mayor movilización del pueblo en toda su historia. Cuestionó que el Capitolio estuviera protegido por un telón negro para evitar los desmanes y consideró que era una ofensa contra los colombianos que salieron a marchar. El Congreso hoy está rodeado de negro. Como si esa institución no fuese constituida por el voto popular, dijo mientras las personas lo ovacionaban. Sus palabras las inició haciendo relación a los negros y los negros de Haití y relacionó la historia que tuvo el libertador Bolívar con esa nación. El presidente apeló a la servidumbre para reclamar a los congresistas que hundieron su reforma laboral y que, según él, se esconden tras las paredes del Congreso. Todo esto lo hizo hablando de la llamada bandera de la guerra a muerte, que fue usada por Simón Bolívar y que ahora Petro ha usado como símbolo en contra de las instituciones y la separación de poder. Entonces, ¿por qué hay senadores allá que envueltos en la mortaja negra se creen rey cuando el pueblo de Colombia hace 2 siglos dijo, no son soberanos? Es el pueblo el soberano. Entonces, ¿qué son esos senadores y este presidente? Sirvientes y sirvientas del pueblo, afirmó. HP esclavista. El mandatario leyó en voz alta varias de las preguntas que conforman la consulta popular, la cual, según afirmó, será radicada en el Congreso por una comisión especial. Durante su intervención, arremetió con dureza contra quienes se oponen a su propuesta, calificándolos provocadoramente como HP esclavistas. No obstante, intentó suavizar el comentario aclarando que se refería a honorables parlamentarios u honorables periodistas. También abordó el tema de la reelección, rechazándola tajantemente, no me gusta siquiera reelegirme. ¿Cómo me van a meter otra vez en la tortura de ir otra vez a esa casa de cuartos fríos? Dijo, en alusión al Palacio de Nariño. Mientras leía las primeras preguntas de la consulta, la multitud respondía con un sí rotundo tras cada una, como si se tratara de un concurso de aplauso. La Plaza de Bolívar, convertida en escenario de respaldo popular, sigue siendo usada como termómetro de aprobación y vitrina de una puja democrática con fuerte carga simbólica. Lo que dijo el presidente Petro sobre la posibilidad de una reelección. En su discurso en las marchas del Día del Trabajo, el jefe de Estado dijo que será el 7 de agosto de 2026. El presidente Gustavo Petro radicó este jueves 1 de mayo la consulta popular con la que espera sacar adelante la reforma laboral, un día recientemente en el Congreso. En un discurso, en el que empuñó la espada de Bolívar, dijo que será el pueblo el que decida el rumbo de sus reformas. La espada de Bolívar nos comanda y nos guía en esta lucha por los derechos y la libertad del pueblo. La espada nos guía y quiero en su honor entregársela al pueblo, dijo Petro al tomar la espada de la urna en la que fue trasladada hasta la plaza desde la Casa de Nariño. Quiero que cada habitante de los que nos acompañaron y nos acompañarán en este día histórico sepa que el que dirige,
que el que comanda no es el presidente Gustavo Petro, es la espada de Bolívar, añadió el presidente. En su discurso también aseguró que el 7 de agosto de 2026, cuando termine su periodo presidencial se irá, aunque posteriormente señaló que si el Senado no le hace caso al pueblo se amarrará al sillón. Pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, pero si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa, dijo el presidente Gustavo Petro. Llamado al Congreso. La consulta popular que el presidente quiere que convoque el Senado consta de 12 preguntas centradas en la reforma laboral propuesta por el gobierno y que fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado en marzo pasado. Las preguntas incluyen, entre otros asuntos, la regulación de la jornada de trabajo con un máximo de 8 horas diarias, la garantía de permisos médicos entre los que incluyen las licencias por dolores menstruales incapacitantes, salarios justos para los trabajadores del campo y el fin de los contratos laborales con intermediarios. Si el Senado aprueba la convocatoria, en la consulta, para que sea válida, tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral, pues, en caso contrario, el resultado no será vinculante aunque en cada pregunta el sí obtenga la mayoría. Eso significa que como en Colombia hay 40.963.370 personas habilitadas para votar, debe sufragar un mínimo de 13.654.456 ciudadanos. Es decir, 2,3 millones más que los votos que obtuvo Petro en 2022 cuando fue elegido presidente. Tras instar a los senadores a acatar la voz del pueblo, que es su jefe, y aprobar la convocatoria a una consulta popular, el mandatario leyó una carta de Bolívar que dice en uno de sus apartes: quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano, pero no tengo nada. No tengo más que corazón para amarlos y una espada para defenderlos. Una vez concluida la manifestación en la Plaza de Bolívar, Petro se dirigió al Capitolio, detrás de la urna que guarda la espada, para presentar al Senado las 12 preguntas de la consulta popular. Petro anunció zona de concentración para combatientes del Frente 33 de las disidencias de las FARC en Tibú, norte de Santander. El mandatario explicó que este espacio acordado en el marco de los diálogos de paz será el escenario para la dejación de la violencia de esta estructura armada. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dio a conocer este sábado, 3 de mayo, el documento a través del cual se acuerda una zona de ubicación temporal con el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el área rural de Tibú, norte de Santander. El documento, firmado por las delegaciones del Gobierno Nacional y los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes de las FARC, resalta que este espacio se da en medio de una etapa avanzada del proceso. El acuerdo señala que esta zona de ubicación temporal ZUT será delimitada geográficamente y allí se garantizará el Estado Social de Derecho y el funcionamiento de las instituciones que participarán en las transformaciones territoriales acordadas en el marco de la mesa de diálogo. Para la definición de la ZUT, se analizaron y evaluaron las propuestas presentadas por las partes y finalmente se concertó su ubicación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas requeridas para cumplir con las necesidades básicas de permanencia temporal para los integrantes del Frente 33, señala el texto. El documento firmado este sábado 3 de mayo señala que ahora las delegaciones deben elaborar los acuerdos y protocolos necesarios para establecimiento de esta zona y la forma en que funcionará, así como el de cada una de las fases allí. Esta zona ya había sido advertida desde diferentes sectores de la oposición, que la consideraban como una zona de distensión, donde se esperaba reagrupo a este grupo delincuencial. Así estaba estipulado en el decreto 0448 de 2025, que fue expedido por el gobierno para oficializar la suspensión de operaciones durante 30 días. El gobierno nacional considera necesaria la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de policía en contra del citado grupo armado para avanzar en el preagrupamiento del bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del MBF, en la región del Catatumbo, dice el texto del decreto. Allí se consignaba, en primer lugar, el cese de operaciones por parte de la fuerza pública contra estas estructuras, y, en segundo lugar, la creación de estas zonas de ubicación temporal del bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del MBF, en la región del Catatumbo. Se deben adoptar disposiciones que permitan que, en la región del Catatumbo, gravemente afectada por la violencia, se implementen las transformaciones territoriales necesarias para constituirla como zona de paz y de alimentación para los pueblos, señala el decreto. Entre las críticas se encuentra la del precandidato presidencial David Luna, quien denunció que el Ejecutivo dio vida a una nueva zona de distensión a las disidencias de las FARC en la zona del Catatumbo. Para Luna, esta decisión del gobierno Petro no es más que la creación de una zona desmilitarizada para beneficio de los grupos criminales. Por esa razón, asegura que esta medida es un Caguán 2.0 y pidió que se revoque la medida para evitar más afectaciones. El Catatumbo no puede convertirse en refugio ni plaza de reabastecimiento para las estructuras del crimen transnacional organizado,
el Estado debe recuperar el territorio antes de que sea tarde. Entregar soberanía es rendirse ante la violencia. Y Colombia no puede ni debe regalar su territorio. La seguridad nacional está en jaque y la inacción no es una opción. Estamos frente a un nuevo Caguán 2.0, pero esta vez en el Catatumbo, dijo Luna. Consulta popular, así será la batalla política planeada por Gustavo Petro para anticipar la campaña del 2026. Se avecina una aguda polarización. La campaña de 2026 se anticipó y Colombia tendrá un máximo nivel de polarización durante un año. Petro, quien sabe naufragar en el caos, apostará por la lucha de clases sociales. Si en una sesión del Senado a medianoche votan para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Fueron algunas de las palabras del presidente Gustavo Petro en su incendiario discurso en la Plaza de Bolívar durante la conmemoración del Día del Trabajo y como antesala a la erradicación de la consulta popular para que el Senado defina si avala o no dicho mecanismo de participación. Como lo prometió, sacó de la Casa de Nariño, con destino a la Plaza de Bolívar, la espada del Libertador como muestra de que el pueblo quiere ser escuchado en las urnas. Ese simbolismo fue comparado, minuto a minuto, con un acto similar que adelantó el dictador Hugo Chávez en Venezuela, en el que también empuñó el sable de Bolívar para hablarle al pueblo. Aunque se sabía que el discurso de Petro sería fuerte por tratarse del lanzamiento de una campaña política o el comienzo de una mini reelección mediante la consulta popular, como lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, el jefe de Estado logró superar todas las expectativas. El mandatario arremetió contra el Congreso, los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, las instituciones, los expresidentes de Colombia, los dirigentes políticos y contra todos aquellos que piensan diferente al progresismo. Incluso, generó una polémica al amenazar a los senadores con exponerlos públicamente si votan en contra del concepto de la consulta popular para que el país sepa quiénes son los enemigos del pueblo. El tono del discurso de Petro es similar al que ha mantenido durante su gobierno, en el que intenta agitar las masas, mantener activo el progresismo, culpar a los demás sobre lo que pasa en el país y pasar por alto los verdaderos problemas de Colombia, como el plan pistola que hay en varias regiones contra los integrantes de la fuerza pública. La seguridad nacional, la falta de medicamentos, la crisis en la salud y las dificultades fiscales. El 1 de mayo fue usado por el gobierno para iniciar una campaña política con miras al 2026 e intentar reelegir el proyecto político del pacto histórico, tal como lo ha dicho el propio Petro. De hecho, al otro día, en La Gloria, César dijo, necesitamos otro gobierno para cumplir el acuerdo de paz. Para quienes creyeron que las palabras de Petro en la Plaza de Bolívar fueron fruto de la euforia por estar acompañado por unas 40.000 personas, 20.000 de ellas indígenas que llegaron de varias regiones, se equivocaron. El 2 de mayo y en ese municipio del Cesar, Petro repitió con más furia sus críticas contra quienes piensan diferente de él. Tal vez lo más grave es que con este inicio de la campaña por la consulta popular, Petro buscará pasar de lo urbano a lo rural, ya que pidió a los campesinos salir a marchar por las carreteras del país y volvió a lanzar una advertencia, estamos hablando en serio. En un país con tradiciones presidenciales como Colombia, las palabras de un mandatario cobran valor porque validan cualquier acción de la ciudadanía al ser el quien se expresa. Eso tiene preocupados a los senadores porque temen que las cosas se salgan de control en el país por un cálculo político de Petro y su sector político. Petro nunca fue un demócrata, solo usó esa máscara en campaña. Quienes lo conocimos en el Congreso lo sabíamos y resistimos sus intentos de someter al legislativo. Ayer, disfrazado de Chávez, empuñó la espada de Bolívar para amenazarnos. O votamos lo que quiere o lidera al pueblo para que nos tumbe. No es retórica, es un llamado abierto a un golpe contra el Congreso, dijo el senador Alfredo de Luque, vocero del partido de la U. Justamente ese temor está en todas las bancadas porque sintieron que Petro lo sentenció sin importar que en Colombia existe la separación de poderes y que el Congreso puede tomar sus decisiones sin presiones externas. El senador Miguel Ángel Pinto, blanco de Petro en su discurso, dijo que, a pesar de lo que está pasando, el liberalismo votará en contra del concepto de la consulta popular. Amenazó a todo el Senado, esto es muy grave porque irá por el cierre del Congreso. Es un discurso de un dictador y se quitó la máscara que tiene para mostrarse como el dictador que es y que quiere echarle la culpa a todo el mundo sin reconocer que no ha hecho nada por Colombia, dijo. La senadora Nadia Ablel, quien también ha recibido dardos del mandatario, señaló que a pesar de las amenazas, el Senado tramitará la solicitud y que ella votará en contra. Petro no puede pretender que el Congreso ceda a sus presiones, la democracia sigue viva y defenderemos la democracia. Vemos un gobierno incoherente, pero no nos dejaremos amedrentar. Paloma Valencia, del Centro Democrático, cree que lo que está pasando es la muestra de que Petro se dio cuenta de que es un pésimo gobernante, ejecutor, que no logra consensos y que lo único que sabe hacer es insultar. Esa postura es compartida por varios sectores políticos que creen que el mandatario es experto en naufragar en aguas turbias y siempre sale a flote en ese escenario.
No obstante, el gobierno Petro podría lograr el concepto favorable sin problema alguno en el Senado por cuenta de que se necesita una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos de los asistentes a la sesión en la que se vaya a tomar la decisión. Como el Ejecutivo está haciendo su trabajo político, ya ha logrado acercarse a varios senadores para garantizar el sí, incluso, de sectores del liberalismo, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical. En estos 30 días que la corporación tendrá para analizar la petición del gobierno Petro, surgirá una propuesta para que la consulta popular se haga después de las elecciones presidenciales de 2026. Que se haga sin sacar provecho político porque él quiere reunificar la izquierda que está dividida y utilizar más de 700.000 millones de pesos para impulsar el pacto histórico, dijo la senadora Valencia. Bajo este escenario, Petro volvería a ganar con cara y sello. Si el Senado da un concepto favorable, de inmediato se convocará a las urnas en una fecha que no supere el 1 de septiembre y se podrán conformar los comités que impulsarán el sí o el no. Incluso, el gobierno puede constituirse como un comité para iniciar de lleno la campaña. Pero si el Senado dice no, seguramente Petro agitará nuevamente a sus seguidores para salir a la calle y decir que el Senado no deja que el pueblo se pronuncie en las urnas. Sí. Se aprueba que el mecanismo de participación se haga después de las presidenciales de 2026, seguramente se abrirá un debate jurídico sobre esa decisión y, en ese caso hipotético, el mandatario podría resultar afectado porque bloquearía su campaña política y la del progresismo. El senador Miguel Uribe y el activista Josías Fiesco anunciaron una campaña para impulsar el no en el Senado durante estos 30 días que tiene la corporación para pronunciarse. Esto quiere decir que Colombia ya entró en modo elecciones, y que la consulta popular será una discusión que durará meses, en los que seguramente habrá fuertes enfrentamientos políticos entre los sectores que están a favor y en contra. Lo cierto es que las cuentas que tiene el Ejecutivo son muy complicadas de cumplir. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que ya tienen claro que saldrán a votar 15 millones de colombianos, pero esas cifras en las urnas jamás se han visto durante una jornada en la que se hace uso de un mecanismo de participación ciudadana. Cuando los colombianos quieren escuchar soluciones reales a sus problemas y propuestas de los candidatos, la campaña estará permeada por un complejo panorama del cual los únicos que sacan provecho son los políticos que poco se preocupan por la ciudadanía. El ocaso del gobierno Petro llegó y por eso activó el modo elecciones de manera anticipada. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. No olvides apoyarnos en el corazón de la gracias al lado del botón de me gusta y compartir para que eligas la opción con la que nos quieras apoyar y nosotros podamos seguir cumpliendo con la misión de informar sobre las noticias, cuentos para dormir, biografías, emprendimientos. Hasta la próxima.